Bienvenido, doctor Villacorta, a esta tribuna Conexión GT. Bueno, recientemente usted hizo un tuit que generó mucho revuelo, donde usted felicitaba a la presidenta electa Xiomara Castro, ¿verdad? ¿Cuál es su postura? ¿Cuál cree usted que va a ser el futuro de Honduras con esta nueva presidenta? El regreso de la gente de Mel Zelaya. ¿Podríamos esperar un gobierno de corte pro-chavista, pro-bolivariano? ¿Y cómo va a afectar eso a Guatemala? Ok, primero que todo, Richard, muchas gracias por la oportunidad que me brindas, siempre valiosa, para comunicarnos con tu audiencia, que sé que es muy selecta. Mira, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos los seres humanos y en esta región en particular es que desconocemos la historia. Recuérdate que hace unos 30 años atrás se implementó en América Latina el programa de ajuste estructural, el PAE, que era realmente un proceso que venía a desmontar los estados en la región. La clase política latinoamericana no le pudo dar respuesta a ese proceso, y luego vimos los efectos negativos que tuvo ese programa de ajuste estructural, que era desmontar los estados, reducir los gobiernos, privatizar los bienes públicos, total, y se incrementó un nivel de pobreza impresionante en América Latina como nunca visto, y un fenómeno peligrosísimo como fue la corrupción. Luego vienen los programas sociales, ¿verdad?, tratando de amortiguar los efectos negativos que había generado el programa de ajuste estructural. Digo esto porque con la desaparición de los estados pasó lo siguiente. En la mayoría de países latinoamericanos y Centroamérica, no es la excepción, las élites empresariales vieron el camino abierto para poder operar sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de supervisión estatal, como ocurre en Estados Unidos o en Europa u otros países. Esto fue generando una alta concentración de riqueza y de poder político en una élite, que realmente terminó convirtiéndose en una élite depredadora, y una élite que lo que hizo fue fomentar una economía extractiva, extraerle a la tierra lo que se podía, minerales, recursos naturales, productos agrícolas, extraerle al trabajador su fuerza de trabajo. Es una élite depredadora con una economía extractiva. ¿Y qué pasó? Los estados, lo que quedó de los estados, quedó en manos de las partidocracias corruptas de América Latina. Guatemala es quizás el mejor ejemplo. En Guatemala tú no tienes política pública desde hace 40 años. No hay política pública en economía, en salud, en infraestructura, seguridad, no la hay. Ese fue un error de esas élites, porque realmente entonces, al tener esa economía extractiva, al promover y alimentar y financiar a estas partidocracias corruptas, ante la ausencia del Estado, tú tienes grandes caudales mayoritarios en América Latina que no tienen salud, que no tienen educación. Es ahí donde entra una propuesta tanto de derecha como de izquierda, que puede ser populista, en la cual tú puedes ganar fácilmente ese voto, facilísimo. Ese es el peligro que está entrañando la situación de América Latina y Guatemala en particular. Yo quisiera pensar que el gobierno de Xiomara Castro va a ser un gobierno que entendió esa realidad, que explotó esa realidad, pero para llegar al poder, a restaurar el Estado en Honduras, un Estado de derecho, un Estado que vele por las mayorías. ¿Qué es lo que se necesita? Esto no lo ha entendido la extrema izquierda, ni tampoco lo entiende la extrema derecha, porque ese fanatismo, esa posición tan confrontativa, no concilia en un punto en donde lo que necesitamos es, por supuesto, y es mi línea ideológica, libre mercado, ley de oferta y demanda, inversiones, pero Richard, pagando impuestos, pagando salarios dignos, fiscalizando a las empresas en contra del abuso, tanto humano como de los recursos naturales. Y eso solo lo haces a través de un Estado fuerte. El Estado fuerte no es sinónimo de socialismo ni de izquierda. El Estado fuerte lo encuentras en Estados Unidos. Tú te bajas del avión y empiezas a ver policía en los aeropuertos y en todas partes. O en Suiza, en Japón, o en Shanghái, Alemania, o en Singapur también. Aquí no hay Estado. No hay fuerza ni legitimidad en el Estado. Aquí cualquiera hace lo que quiere. Es un país de anarquía. Ahora, ¿no piensa, doctor, que la elección de Xiomara Castro pueda generar un efecto espejo en Guatemala y que de alguna manera la gente diga, bueno, le toca, la tercera es la vencida, y que nos resulte doña Sandrita por fin con su sueño dorado de llegar a la presidencia? Richard, si tú tienes una empresa
Vas a buscar que esa empresa tenga el mejor gerente, los mejores directores generales, porque te interesa tu empresa. Nadie puede negar el poder fáctico de las élites, existen en todo el mundo, es historia. Pero hay élites ilustradas que entienden esto, como en Costa Rica, para poner un ejemplo cercano. Élites ilustradas que dicen, bueno, necesitamos buenos ministros, porque después de todo, los hospitales públicos son los que reciben a mis miles de trabajadores de mis empresas, las escuelas públicas son las que educan a los miles de hijos de los trabajadores de mis empresas, la infraestructura por donde pasan mis camiones con producto, pues la tiene que ver. Esa es una élite ilustrada. Élite ilustrada, que entiende que la pobreza no es buen negocio. No, además fomentas un mercado interno fuerte que te consume. ¿Qué pasó en Guatemala? Es uno de los países donde la concentración de riqueza es abismalmente dramática y aberrante. Un 10% que se queda con el 80% del Producto Interno Bruto. Y tienes grandes multitudes sin comida, sin recursos. Estas multitudes pueden consumir, ya no pueden consumir. Yo tengo contacto con grandes empresarios de la industria de alimentos en Guatemala y las ventas se les cayeron impresionantemente. Y te voy a mencionar un nombre comercial, caso de Incaparina. Eso las amas de casa lo saben. Pero el Estado está comprando Incaparina y lo reparte. Es lo que está manteniendo viva una gran empresa. Eso no es economía, eso es prácticamente pan para hoy, hambre para mañana. Si no solidificas un mercado interno que consume, pues tus empresas se van a acabar. Tienes que despedir, no tienes liquidez, facturas menos, tienes problemas de seguridad y luego te vas a quejar de que en Guatemala no hay infraestructura, que en Guatemala te están extorsionando, que en Guatemala el contrabando, que en fin. Pero si tú mismo construiste eso, es decir, las élites centroamericanas no tuvieron visión de futuro, seguir haciendo plata, pero en una forma democrática, consolidando mercados centroamericanos en donde los pueblos tuviesen salud, educación, distracción, seguridad. Eso no cuenta. Entonces el problema es muy grave, porque sí, cualquier persona con un mensaje populista bien preciso puede ganar una elección. Pero un mensaje populista y reconocimiento de nombre. Ese es el riesgo. Porque dijiste muy bien de los caudales de pobreza que tiene Latinoamérica se han convertido en un caldo de cultivo para cualquier populista, ya sea de izquierda o de derecha, porque la necesidad no ve ideologías. Y es que es interesante, y lo platicamos fuera de cámara, donde decías que realmente la nueva generación, la que va a elegir al próximo presidente, está alejada de la historia, está alejada del conflicto armado, no sabe quién era Ríos Montt, no sabe quién es Uri Ríos, medio sabe algo de Sandra Torres, ¿va? Y entonces están ávidas de una necesidad porque viven en la Operación Frijoles. En la Operación Frijoles, los muchachos que se graduaron este año, bueno, se graduaron. Tras de que es pandemia, y no hay oportunidades de empleo, ¿para dónde ve esa gente? Sí. ¿Para dónde ve esa gente? Que uno, así como tú, por ejemplo, cuando una élite no tiene la capacidad de entender esto y descuida todo lo que es política pública, aquí se descuidó la educación. Y esa educación implica que desde niños, jóvenes, adolescentes aprendan la historia, que se vayan fortaleciendo. La verdad siempre te va a dar al camino correcto. Como eso no se hizo, tú tienes el peor sistema educativo de América Latina en Guatemala. Richard, de 10 niños que inician la primaria, solo 3 llegan a la sexto primaria, 7 se quedan en el camino para siempre. 200,000 jóvenes se gradúan cada año y solo 10,000 consiguen un empleo formal. ¿Qué pasa con los 190,000 que no lo consiguen? Al mercado informal y tratar de inmigrar, al desempleo. Es decir, al descuidar el modelo educativo, se generó eso precisamente, que tienes una gran cantidad de jóvenes que tiene su razón de ser por lo mismo, totalmente indiferente a la política, indiferente al país y no se interesa los propios problemas sociales. Ahí surge un millennial, ahí surge un presidente como Bukele que entiende esa realidad, lleva un mensaje diferente y gana las elecciones. Ahora, hablemos de la región. Daniel Ortega, un presidente que gana una elección pero que la pierde a la vez. La gana porque su legalidad lo hace proclamarse presidente, pero no tiene la legitimidad de la presidencia porque existió un gran abstencionismo. Realmente el llamado de la oposición fue a quedarse en casa. Pero por otro lado tenemos a un Bukele que se proyecta como una persona con atisbos de dictadura, pero que da resultados, ¿verdad? Es curioso que los empresarios centroamericanos ven con buenos ojos
el tema de Daniel Ortega. Daniel Ortega es una persona que garantiza cierta certeza jurídica, cierta seguridad para las inversiones, pero no así una seguridad política y democrática. Nos vamos a convertir en una isla, Xiomara Castro, de regreso la gente Mel se vaya a la izquierda, Daniel Ortega coqueteando con Rusia y China, Bukele pues ya con una relación directa con China, productiva, pragmática, pienso yo, y por otro lado AMLO. Somos la isla o la tabla de salvación para la injerencia norteamericana. Se lo estoy preguntando al doctor Manuel Villacorta y también ex embajador de Guatemala en Israel, un hombre que conoce, que vivió en Estados Unidos. ¿Cómo darle lectura a todo este tema de la geopolítica? Bueno, mira, yo creo que hay que relajarnos y perder el miedo al hecho de las extremas izquierdas. Hace 30 años tú tenías, sí, izquierdas verdaderamente combativas y plenamente identificadas. Frente Sandinista de Liberación Nacional, Frente Farabundo para la Liberación Nacional en El Salvador y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca acá. Izquierdas que tenían exactamente la misma línea, el mismo esquema, y en ese tiempo prosoviéticas. Eso ya no existe. Entonces, aquellos que todavía viven con aquel temor del comunismo, que se relajen y que estén tranquilos, porque eso ya no existe. En el caso de Nicaragua, Richard, la revolución sandinista venía a ser una expectativa ante una dictadura somocista que negó todas las libertades. Se fue torciendo, se fue, digamos, autodestruyendo ese proceso revolucionario. Sergio Ramírez Mercado se va a un lado, Ernesto Cardenal por el otro, empiezan a advertir los comandantes que la revolución sandinista se está desperfilando, se van hacia el exilio, empiezan incluso algunos a ser perseguidos al interior de Nicaragua, se pierden las elecciones con Violeta Chamorro, luego viene el sector privado también a gobernar durante tiempo en Nicaragua, y el sandinismo se interrumpe, pero luego una facción que ya no representa al origen, digamos, ideológico y programático de Sandino, por ejemplo, de Celedón, se hace con el poder. Ortega es un pragmático, él negoció con la Contra, él negoció con los exsomocistas, él modificó la Constitución de una forma abusiva en el 2011, él decidió que su esposa podía ser vicepresidenta. Esa es una dictadura. Y yo no voy a tener ningún empacho en ver las cosas como son. En Nicaragua se ha instituido una verdadera dictadura. Es un país donde realmente ya no hay libertad democrática. 250 presos políticos en el último proceso electoral. De alto perfil. Y tú tienes que fue electo con el 16% de los votos. Es decir, Nicaragua está viviendo un proceso diferente al resto de América Latina y de Centroamérica. En Honduras, la expectativa está abierta a ver qué gobierno va a hacer Xiomara Castro. No se le puede juzgar todavía. En el caso de Salvador, yo le he dicho claramente, tú tenías una ultraderecha con Arena, una izquierda con el Frente Farabundo Martí, los dos llegan al poder, los dos destruyen el país. Los dos corruptos. Y resulta que aparece una tercera fuerza que viene precisamente del FMLN, como es Bukele, y ofrece un cambio y logra llegar al poder y lo está haciendo. A mí me han preguntado, ¿y usted qué opina de Bukele? Pues quiero que sea el mejor presidente en la historia de América Latina. ¿Y por qué? Por beneficio del pueblo salvadoreño. Es un pueblo que ha sufrido hambre, guerra, injusticias, tragedias naturales. Ya es tiempo que El Salvador viva un poco de paz. Ya no se trata de radicalismos. Entonces, él aceptó, él encontró ese espacio, Richard, y se logró meter. Ya no podemos hablar de la derecha tradicional ilustrada, de una izquierda que tenía una agenda de reforma agraria, nacionalizaciones, en fin. Ya no, eso cambió. Por lo tanto, yo no veo en América Central ese manto rojo que se está viniendo. No, son gobiernos totalmente diferentes. Además, sí, todos los gobiernos centroamericanos, incluyendo Nicaragua, sus balanzas comerciales, Richard, su principal socio comercial es Estados Unidos. ¿Dónde se vende el petróleo de Maduro, de Venezuela? Para Estados Unidos. Realmente Estados Unidos no está tan preocupado de esto. Los ve como curiosidades políticas de una región tropical. Vamos a ver, hashtag curiosidad, Centroamérica es una curiosidad política. Sí, no es preocupación de Estados Unidos. No es una preocupación, no. Pero vemos ciertas contradicciones, porque en una reunión del canciller Brolo con una representante del Estado, se leía un cierto apoyo, y por otro lado vemos que no invitan a Guatemala a esa famosa reunión de países democráticos. ¿Cómo es esto? Como diría la abuelita, lazo y cebo, agua y sal,
¿Qué es esto? Precisamente eso, Richard. Mira, Estados Unidos tiene una agenda global en donde obviamente Rusia, China, India, Medio Oriente, Irán en particular, le son sumamente importantes. Sucesos comerciales relativos como Europa, sucesos comerciales hermanos como Inglaterra, por ejemplo. América Central realmente para ellos no es una preocupación latente. El comercio se hace con Estados Unidos. Tú echas gasolina a Texaco, tú te comes un Big Mac, tú usas los bancos que son filiales del Bank of America, el Citibank. Es decir, ellos no se preocupan por esto, lo tienen dominado. AMLO llegó con grandes expectativas a México, en México, Andrés Manuel, y tú lo has visto que ha sido un socio comercial y político del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, no les preocupamos, y esto es delicado, porque al no preocuparlos, lo que yo veo es que no hay una verdadera política exterior del gobierno de Estados Unidos seria y comprometida con la región. Porque entonces tienes un mensaje como la subsecretaria de Estado que viene a decir que Guatemala tiene la oportunidad de tener el liderazgo regional de democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho, cuando sabemos que tenemos la peor dictadura corrupta de la historia, pero por otro lado no los invitan a la fiesta democrática de los países que sí lo son. Entonces, esa política ambivalente genera confusiones, y eso sí no es bueno. La política exterior de los Estados Unidos debe ser una política fija, comprometida, con vectores, con visión de futuro. Por muy poco que les importe la región, porque la tienen bajo su control, eso es cierto, deberían de ponerle más atención. Hay mensajes contradictorios, por ejemplo, sacan una lista donde incluyen a la fiscal, pero por otro lado el FBI y las agencias antidrogas la felicitan, porque cabe resaltar de que el nivel de incautación de droga ha incrementado tremendamente y el nivel de cooperación entre las Fuerzas Armadas de Guatemala y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha incrementado tremendamente. Entonces no se atina, como dicen los muchachos, bueno, o sos o no sos, ¿verdad? Bueno, yo veo acá una expansión, una presencia china y rusa en el área. ¿Será que el poco interés de Estados Unidos está abriendo la puerta para que estos países ya vean a Centroamérica con más interés? Y posturas un poco arcaicas, pero entendibles, como la de Guatemala, que es uno de los escasos países del mundo que no tiene relaciones diplomáticas con la China continental. Pues, ¿cómo vemos esto? Yo, en lo personal, me parece ridículo, ¿no? Pues que el país, uno de los países de mayor producción del mundo, y Guatemala no tiene relación comercial con ella, porque tenemos una relación histórica con Taiwán. Sí, queremos mucho a Taiwán, se le agradece todo lo que ha hecho, pero usted me ayudó, no me compró. Sí. Mira, Richard, ahí pasa otra cosa. El error de los analistas, diríamos, amateurs, es seguir creyendo que el mundo está dividido por países y fronteras. Que tú tienes Rusia, que tú tienes China, este es Estados Unidos, esto es Canadá, esto es México. Esas fronteras son imaginarias. El río Bravo está ahí, y para el río Bravo y los peces del río Bravo, México y Estados Unidos es ficción, es tierra, es naturaleza. Hoy tú deberías de pensar en el tema de las nuevas visiones del reseteo mundial postcapitalista en que estamos viviendo ya, porque el capitalismo ya prácticamente se venció a sí mismo, es las fuerzas hegemónicas económicas globales. El corporativismo que no tiene patria. ¿Y sabes dónde lo viste claramente? En las últimas elecciones en Estados Unidos. Un capital autóctono, originario, pro-Trump, que decía, vamos a hacer Estados Unidos grande otra vez, no a la globalización. Y tenías un capital transnacionalizado en el Partido Demócrata que debía ver la perspectiva de una visión global. Entonces, hay rusos que tienen inversiones en Estados Unidos, que tienen inversiones en China, que tienen inversiones en Argentina, en Cuba. Ese es un capital ruso difuso y que se puede estar enfrentando con otro capital ruso. Pero como este capital ruso tiene inversiones en Canadá, pueden entrar aquí con una filial canadiense. Es esto una zona de muchos grises ya. Entonces ya no puedes hablar de la Rusia. A nivel comercial, pero a nivel político, si vemos una presencia que, por ejemplo, Guatemala no tiene, ponemos la inversión en los puertos de El Salvador por parte del gobierno chino, no de las empresas chinas, no de la empresa china. Mira el apoyo militar, porque
como buen embajador, la presencia de un buque de guerra de esa envergadura en el puerto de Nicaragua es un decir sin decir. Claro. Es un apoyo. O sea, mira, yo estoy de acuerdo con esa área, con ese tema de que la globalización va más allá de lo que nosotros entendemos y que hay un gobierno corporativista, claro, que no tiene patria. Pero los líderes políticos sí ponen el pie en América Central porque el estadio, el puerto y con una inversión millonaria, eso tiene un costo. Pero es que los intereses económicos van detrás de eso. Condicionar la realidad política del país. Por ejemplo, a los grupos de izquierda en América Latina los puede financiar un grupo de izquierda de América Latina, pero no hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis. Le van a cobrar la factura. Y le van a cobrar con las corporaciones de sus países, con la apertura comercial. Sí, porque, una pregunta, si Maduro es tan incómodo para Estados Unidos, ¿por qué no hace algo al respecto? Porque ahí están los buques de guerra rusos, o sea que sí hay un brazo político que obedece a intereses económicos, obviamente, pero fíjate, es ahí. Fíjate, Richard, que lo que pasa es que esos intereses políticos y militares lo que hacen es condicionar, válgase la redundancia, condiciones para favorecer inversiones económicas. Claro. Esto, si China te hace el estadio en Costa Rica, China te hace una carretera en Nicaragua, o te hace un puerto en El Salvador, u hospitales, no lo está haciendo precisamente porque nos quieren por una mucho. Voluntad interna, claro. Hay un interés, la factura te la van a cobrar. Es decir, pero aquí estamos pagando la factura de la carretera Guatemala-Puerto Barrios desde hace cuánto tiempo con Taiwán. O la C1, la Interamericana, de aquí hasta San Marcos y Huehuetenango, que es un suplicio utilizarla. Entonces, mira, yo creo que ese es el principio número uno de esta plática, ¿no? Para que uno, ya no se puede hablar de izquierda y de derecha bajo el contexto de la Unión Soviética versus Estados Unidos, ¿verdad? Fischer contra Karpov, hasta ahí se miraba quién iba a ser el mejor. Esto ya no existe. No puedes tú ver esto de los intereses económicos sin vincularlo con el tema político y el tema militar. Por supuesto que sí. Pero si tú revisas, esto es estratégico. Si tú quieres saber hacia dónde se dirige un gobierno, es muy sencillo. Busca su balanza comercial. ¿A qué países le vende? ¿A qué países le compra? Ahí está la hegemonía y el poder. ¿A qué países les debe? Busca, por ejemplo, en la infraestructura militar que tienen. ¿De qué países vienen? Evidentemente Guatemala tú ves que tiene infraestructura militar de Estados Unidos y de Israel, por ejemplo, M16 de la Cort, tiene Galiles y otras armas de Israel. Es decir, bajo esas pequeñas incidencias, esa información de chiclero, como se llama, que mucha gente de inteligencia no maneja, es la que te da un vector de cómo está un país. Venezuela, yo te podría decir, Richard, sin temor a equivocarme, no es preocupación para Estados Unidos. No lo es. En ningún momento se han afectado las inversiones de Estados Unidos allí. Probablemente para un sector de la economía, de empresarios norteamericanos, sí. Pero tú encuentras ahí todas las firmas comerciales que encuentras en Guatemala o en el Distrito Federal. El petróleo venezolano se vende a Estados Unidos, no se interrumpe el tráfico de ese petróleo. Simplemente, te repito, es un gobierno peculiar, interesante, que no está alineado como pudiera estar Duque en Colombia, por ejemplo, pero a la larga no es problema para Estados Unidos. En 30 minutos resolvería el problema con una invasión militar, con el costo que tuviera. A lo que voy es, hoy ya no puedes hablar de fronteras como países, ya no puedes hablar de ideologías de izquierda y derecha como tales. Esto ha ido cambiando. Hoy lo que debe prevalecer es el sentido común. Necesitamos estados fuertes, necesitamos combatir la corrupción, necesitamos combatir la pobreza y necesitamos preservar los recursos naturales. Estos son los principios. Bueno, Manuel.